Muy buenas tardes, estamos aquí para nuestro programa número 11 de Somos de Katia. Como siempre, acompañados de nuestros hermanos Carmelo Torres y Cándido Pérez. En esta oportunidad vamos a hablar de los jóvenes y su música y de la música en general. También quisimos hacer un cambio en cuanto a nuestra estructura. Nosotros acostumbramos que después de que desarrollamos el tema, el invitado lo entrevistamos nuevamente como una conclusión del tema. En este caso, vamos a empezar con los invitados, porque tenemos varios invitados, de tal manera de que ellos nos den su opinión del tema y luego cerramos nosotros. Entonces vamos a aprovechar aquí para brindar por nuestro programa número 11 y somos de Katia. Y adelante entonces con nuestro programa. Salud para todos. Hola, mis amigos de Somos de Katia. Saludos a los tres fantásticos, Carmelo Torres, Cándido Pérez y Juan Alcides Escalona. Por aquí les habla Reni Moncayo para hablar o comentarle o dar mi opinión sobre el género del reggaetón. Bueno, para hablarles de música de antes con la de ahora, esa música urbana llamada reggaetón no tiene comparación. El reggaetón es prácticamente canciones básicas, no tiene ninguna información, no te transmite ningún mensaje, se irrespeta a la mujer como al hombre, lo que la mayoría de los temas son antivalores. Y ni hablar de ese segmento del reggaetón llamado trap. Solamente el nombre, que viene de sitios donde se distribuye y se venden drogas, de ahí viene ese nombre. Vulgaridades, obscenidades, prácticamente no cantan, balbucean, no pueden comparar a un Bad Bunny, por ejemplo, con los Bee Gees, con los Beatles, menos en salsa con Rubén Blades. Son canciones con sentido romántico y bailable, pero el reggaetón es una degradación total. No tiene música, puramente monótono, un ritmo repetitivo que armónicamente es muy escaso. No se destaca en nada, siempre es el mismo ritmo. Nada que ver con la salsa de antes, donde cada uno de los músicos de repente te tocaba un solo de timbal, un solo de trompeta, un solo de trombón, ritmo bailable, que tienen arreglos, y ni hablar de las canciones de rock que se inició en el año 55, si no me equivoco, y todavía ponen una fiesta a la hora loca y te ponen canciones de esa época, del año 55. Tantas canciones viejas que aún perduran, y quién sabe qué irá a pasar con el reggaetón. No hay punto de comparación. El reggaetón es una música demasiado básica y las letras lo que hacen es deformar el idioma. Te dicen, en vez de decir mi amor, dicen amor. Muy diferente. Hay algunos reggaetones que han tenido mucho éxito sin necesidad de vulgarizarlo. Por ejemplo, esta canción, esta Calma, Despacito, que son un género pop urbano, pop latino, pero también se inclinan al reggaetón. Y no son canciones vulgares, pues. Y otro por ahí que nada que ver con esa con el reggaetón vulgar, pues. Bueno, muchas gracias. Para mí es mi humilde opinión. Un saludo y un abrazo a ese maravilloso grupo de Somos de Katia y al grupo voluntario CJC
Generación 77 en general. Gracias, se les quiere. Saludos, Alci, y saludos a Somos de Katia. Mira, en referencia a la pregunta que me hiciste sobre qué opino del reggaetón ahora y comparándolo un poco con la salsa, que es de lo que va el programa, bueno, estuvimos conversando por teléfono y te lo mencioné de que el reggaetón sí, ciertamente es un género musical que, a ver, a nivel de música no es muy rico y a nivel de letras no es que sea pobre, simplemente que es muy directo y muy... Sus letras no son nada endulzadas, ¿ok? ¿Que el reggaetón es el mejor género musical? No, yo no lo catalogaría de ese modo, aunque hay que aceptar de que el reggaetón ha calado más a nivel mundial que muchísimos otros géneros en español y muchísimos otros géneros en general. Eh, Habría que ver las audiencias de cada uno, pero estoy seguro que el reggaetón supera a todas en muchísimos ámbitos. A ver, que sea bueno, discutible. ¿Y por qué digo discutible? Porque tienes canciones como Ricardo Arjona que te dice tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. O tienes canciones de salsa como la letra de Los Vanos que dice te voy a poner horizontal, vamos a hacer el amor, vamos a hacerlo sudando, vamos a hacerlo despacio, que ha salido bien caro el hotel del cuarto. O sea, si algo denigra más a la mujer que decirle, mira, vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo sudando, porque el hotel me sale caro, pues, ¿entiendes? O aquel viejo motel que te dice que los balcones de un hotel le recuerdan a sus pechos. O sea, creo que cada género tiene su connotación sexual, simplemente que unos lo dicen más bonito que otros, pero todos dicen al final cosas sexosas y cosas que denigren a ambos géneros. Tienes a un Juan Luis Guerra que dice quiero hundir mi nariz en tu pecera. O sea, todo está, depende de cómo lo saques de contexto y si le quitas la música y solamente escuchas la letra. Y del rock, bueno, te puedo hablar mil canciones también. Lo único es que creo que cada generación, cuando llegan cosas nuevas que rompen los parámetros que esa generación tiene, empiezan a hacer, le hacen guerra porque no es el cambio, es el problema de los paradigmas. Cuando los Beatles salieron, todo el mundo decía que eso era una música horrible y lo prohibieron en muchos países y se les hizo una guerra increíble. Cuando empezaron a salir grupos de rock como Poison, como no sé, Metallica, Guns N' Roses, todo el mundo, eso es la música del diablo. Incluso cuando salió la salsa, era una música arrabalera y era una música que prohibida por muchos padres porque qué asco que mis hijos escuchen ese tipo de música tan, tan banal y tan pobre. O sea, es simplemente yo creo que es una cuestión generacional y también una cuestión de cómo rompan los paradigmas. Que, insisto, el reggaetón es bastante directo en sus letras y bastante eso es, pero creo que el problema mayormente viene de eso, del paradigma generacional de cada quien, pues. Eh, pero bueno, esa es mi humilde opinión en cuanto a eso. Espero que te sirva. Hola, hola, saludos cordiales para mi familia Voluntarios CJC, Generación 77, viernes 13 de agosto del 2021. Y por acá les habla Iraida Chacón, alias una de las gochitas de la calle Quinta. Para mí es un placer y le doy las gracias a Juan Alcides por invitarme a este gran espacio Somos de Katia, para compartir con todos ustedes un tema muy especial para mí, como es la música. En mi opinión, la mayoría de los jóvenes de hoy en día dominan muy poco el género del baile. Nada que ver con nosotros que bailábamos hasta las propagandas. Nosotros crecimos en una época de oro, la época de oro que jamás volverá, de grandes orquestas. Así, bueno, un ejemplo, la Billo Caracas Boys, que para mí es una de las mejores orquestas.
con gran variedad de géneros bailables de nuestra época. Casi todo el mundo dominaba varios ritmos, todo el mundo bailaba, nadie se quedaba sentado, como la salsa, el merengue, el rock, la music, danzón, hasta el vals. Y ni se diga las gaitas, yo que soy gaitera 100%, amo las gaitas. La mayoría de los muchachos de hoy en día dominan muy poco el género del baile. Por lo menos la nueva generación musical, pues lamentablemente el romanticismo lo tiraron a la calle. Hoy en día, aunque no lo parezca, se puede conseguir buena música, pero se ve muy opacada por la comercial, como el vulgar reggaetón, y me disculpan los que quizás les guste, pero realmente, o sea, no le encuentro ni tema, ni letra, ni música, o sea, de verdad, uno que otro se puede escuchar, pero realmente el 99% o sea, a mí no me parece. Pero actualmente es lo más escuchado por los jóvenes de esta generación. Y es una tendencia que solo habla de sexo, sexo y más sexo, dinero, drogas y chabacanerías. Porque hasta el buen lenguaje se ha perdido. Bueno, decidir cuál es la mejor década de la historia acá en Venezuela es muy difícil, porque todo depende del género que cada quien le guste. Es mi humilde opinión, los quiero mucho y bueno, seguimos por acá unidos, porque es un grupo unido y bello y que Dios nos siga llevando adelante. Chau. Bueno, referente a lo del reggaetón, es un género que normalmente se puede catalogar una música mal vista, pero realmente para la perspectiva de cada quien es muy distinto. ¿Por qué? Porque es un género que a pesar de la letra, a pesar de lo que comunica, trae un ritmo y trae como que no un propósito, sino como un distintivo, ¿ok? Que te transmite más que todo ese ritmo urbano, ese ritmo de calle, para decirlo de esa manera, que básicamente hizo que mi generación pudiera disfrutar de algo completamente distinto. Fíjate que cuando empezó a renacer el reggaetón es algo que para todo el mundo fue algo de sorpresa, más allá de la letra, porque cuando empezó no era el reggaetón que hoy conocemos, que es el vulgar, que es el que conocen todos como las letras son muy obscenas, muy directas, sino un ritmo, eran unas letras con más doble sentido, que iba un poquito más directo. Sin embargo, más allá de eso, el ritmo, lo que te transmite eso es completamente distinto. La manera en que uno lo bailaba o lo escuchaba hacía que, bueno, fluyera cosas más distintas, más allá de eso. Y no cabe decir que para mí, en este punto de vista, el reggaetón ya está muerto. O sea, es un género que ya no es tan visto como era antes. El reggaetón que ahora sale no es el mismo que era desde hace 10 años, desde hace 15 años atrás. Que ese reggaetón, el reggaetón que empezó, para mi parecer, era un reggaetón completamente distinto al que es hoy, ya que cambian el tipo, cómo suena, las letras y todo eso. Es más, los que empezaron en ese entonces eran cantantes como Wisin y Yandel, Héctor el Father, Nicky Jam, o sea, muchos cantantes que en esa época eran nadie, pero todos tienen algo que los identifica. Todos vienen de calle, todos vienen de un pasado duro, pasado con muchas dificultades, que a lo largo todo lo que ellos aprendieron, todo lo que ellos vivieron, lo transmitieron en sus letras, que para el gusto de cada quien puede ser grotesco o un poquito o muy ofensivo al oído de cualquier espectador. Sin embargo, para los oídos de un joven que conoce más o menos también lo que es la vida urbana, sabe que de una u otra manera lo representa o está ligado
a ello, ya que, como recalco, el reggaetón en esa época o en este momento marca un punto y marca una diferencia. Como cualquier género de canción, se hace la salsa, el merengue, las baladas, todo eso, entre otros. Cada canción marca un punto distinto hacia las personas. Yo puedo decir eso, que el reggaetón en estos momentos es un género que pudo distinguirse, pudo sobresalir entre otros géneros que fueron uno de los más sonados. Gracias por invitarme a participar en este programa para hablar sobre tan interesante tema en cuanto a los jóvenes, su música y la música en general. Mi opinión es la siguiente. Escuchar música tiene diferentes beneficios para nuestra salud. Es capaz de cambiarnos el estado de ánimo, si estamos tristes, de reducir el estrés y de hacernos sentir mejor. De tal manera, la música nos afecta. Su influencia sobre las personas es tan variada como los géneros musicales que se crean, existen, se mezclan o se combinan, reviviendo y transformándose en cada nueva generación. Es por ello que actualmente los géneros musicales preferidos, los que se entienden como los más escuchados, serían pop, jazz, electrónica, reggaetón y salsa. No es mi fondo musical, por supuesto, ninguna de las que mencioné. Dicho esto, la importancia que tiene la música en los jóvenes es que esta favorece la capacidad de los jóvenes para la atención y la concentración, potenciando así su rendimiento intelectual. La música estimula la memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto el aprendizaje. Permite evocar experiencias y recuerdos. La mayoría de los jóvenes tienen el pop y el reggaetón como sus máximas preferencias musicales actualmente. Le siguen de cerca el rock, la electrónica y la salsa. Los artistas favoritos de estos jóvenes y los que en ocasiones se convierten en sus modelos a seguir son Bad Bunny, de lo último, Taylor Swift, me encanta, J Balvin también, entre otros. Los estilos de música evolucionan y a medida que nos hacemos mayores tendemos a pensar que lo que escuchamos nosotros es mejor que lo que escuchan los jóvenes de hoy. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué a las generaciones mayores no les gusta lo que se escucha hoy en día? Muy sencillo. Varios psicólogos han escrito que nuestro gusto musical empieza a formarse entre los 13 y 14 años. Cuando llegamos a los 20, estas preferencias ya se han asentado bastante y que se deja de escuchar música nueva a partir de los 33 años. Insólito, ¿verdad? Todo esto podría explicar por qué las canciones que escuchábamos durante ese periodo se vuelven tan memorables y queridas. En mi caso, cuando escucho un tema de Lavillos me emociona. Crecí escuchándolo siempre. Para finalizar, la mayoría de este grupo les gustan las salsas. Pocos son románticos, algunos aún son los rockeros y otros el merengue, como lo que está de fondo. Y cuando escuchan San Juan, empezamos a mover el cuerpo al ritmo de tambor. En fin, la música es vida y recordar es vivir. Muchas gracias. Buenas tardes, señora Alcides. Aquí le habla India Said Aldana. Para contestar su pregunta, la música es muy extenso. Ese es un tema bastante grande y extenso que con mucho gusto le hubiese contestado Kirikiri desde el ámbito salsero excelentemente. Yo fui criada en una familia donde todos escuchaban música, a pesar de que no todos bailaban. Mi mamá, que se llamaba María Isela y le decían Marisela, mi mamá le gustaba muchísimo un tema que se llamaba María Bonita. Siempre le gustó la música, siempre prendía un radio, una cosa para que nosotros escucháramos música. Y mi papá también, mi papá le gustaba mucho la música romántica, pero también le gustaba de vez en cuando su salsita. Yo las veces que los iba a cuidar los fines de semana siempre les ponía música. Y así sea cocinando, siempre estaba bailando, cantándoles, echándoles bromas. Pero en mi casa siempre las fiestas eran
con mucha música, siempre se bailaba de todo. En mi casa se bailaba merengue, salsa, tambores. Yo recuerdo que desde pequeñita bailé tambores y siempre era muy gracioso que mi familia me ponían a bailar tambores, pues. Pero lo que más nos gustaba era la salsa. La salsa era lo que nos dirigía y hoy por hoy me catalogo como salsera. Puedo tranquilamente ir a una rumba de pura salsa, pasar desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana bailando salsa sin ningún tipo de problema. Pero si me quieres correr, me pones un vallenato. Eso nunca se escuchó en mi casa, el vallenato, ni la bachata, ni nada de eso. Las nuevas generaciones sí, sí les gusta mucho, pero a mí no. A nosotros no nos gusta. Y también la salsa también tenía sus derivados, pues es decir, no es igual un cuero nada más a que tú pongas una salsa brava para bailar. Entonces, hoy por hoy en el ámbito salsero hay temas que son catalogados como que salsa normal. Y para el salsa del bailador, el salsa dura, pues hay otro tipo de música. Cuero Namá, Aguaniley, No le pega la negra. Esos temas eran la salsa que normalmente uno escuchaba en la casa. Pero cuando tú sales al exterior o fuera de tu casa, te vas a conseguir con otro tipo de salsa. Pues salsa chévere para bailar, salsa dura para el bailador, un Ray Barreto, un Cheo Feliciano, ¿sabes? Ese tipo de música que provoca y que es tan sabrosa, pues. Así que yo me catalogo una salsera de corazón y de salsa brava, no solo de cualquier salsa. No me gusta mucho la salsa baúl, nada de eso. Hay algunos temas puntuales que me gustan. Y me gusta mucho la timba que viene importada de Cuba. Esa música timba a mí me mata. Tú me pones a los Bambam, me pones a Alexander Abreu y su orquesta, o me pones a Isá Delgado, a Mayito, o sea, esos cantores para mí son, bueno, lo máximo, porque la timba a mí me encanta. De hecho, los invito, vamos a hacerle esa petición a Robin de que nos ponga un poquito de timba para el sábado, para que ustedes las conozcan como yo. Y eso que le quería como hacer énfasis, pues, porque en mi época de repente surgieron unas corrientes como la lambada. Uy, me encantaba bailar la lambada, pero ese era un ratico. De resto, lo demás era salsa o posiblemente los merengues. Pero sí surgieron esa música pop, esa música que contagia, pues que lo poníamos como lo que llamaban la hora loca. La hora loca no se podía dejar de poner todo ese tipo de corrientes donde ponían hasta el grupo de rock, Soda Stereo, ponían a los, ¿cómo se llamaban? Los que son venezolanos, escapan ahorita de mi mente. Esas corrientes también se utilizaban para echar mucha broma, sobre todo en el ámbito familiar, pues que nosotros hacíamos el trencito y bueno, y paro de contar, pues cuando nosotros nos poníamos a bailar entre nosotros mismos, porque mi familia era demasiado grande y siempre se invitaba a la gente de la vereda, pues siempre. Y las fiestas de los Aldanas siempre fueron bastante grandes y bastante buenas. Pero lo que más nos gusta es la salsa. Mis hermanos me enseñaron a bailar, yo bailaba con mis hermanos mayores. De hecho, tengo una anécdota que una vez llegué a la vereda 16 y había una fiesta y ahí, bueno, ahí había unos chicos que a mí me gustaban, pero yo era una niña todavía. Era muy flaca y me recuerdo yo que sentadita allá en un rincón y yo había ido con mi hermano a esa fiesta y mi hermano cuando me vio sentadita ya dijo, no, ven acá y me ha sacado a bailar. Cuando mi hermano me sacó a bailar, que bailamos una salsa de esas, cuero namá, ay, de verdad que no me volví a sentar más, no me senté más porque todos los chicos de la fiesta, entonces sí me sacaban a bailar, a pesar de que era la más joven y la más flaquita, pero sí bailé bastante ese día. Y en esa época estaba de moda Tiburón, me acuerdo yo, de Rubén Blades, que para mí uno de los mejores salseros del mundo es Rubén Blades. Este, Rubén Blades tenía Tiburón y tenía ese disco que llamaba tanto la atención por esos ritmos tan buenos. Y eso no me lo pelaba yo, eso era que siempre estaba bailándola, pues. Y bueno, ese es mi pequeño aporte, señora Alcides. Yo no soy muy asidua
remembranzas de cómo ha sido el desarrollo de la música. Siento que estos temas nuevos, estas corrientes nuevas a mí no me nutren, no me llegan por ningún lado. No me gusta el reggaetón, no me gusta ese tipo de temas. Pero usted me pone una chatarrita y sabe que ahí voy a estar yo porque me encantan las chatarritas, me encanta esa música del tiempo de antes. Pero si me pones a escoger, me voy por la salsa. Así que bueno, gracias a señora Cide, gracias a Carmelo y gracias a Cándido por tomarme en cuenta para dar mi humilde opinión al respecto. Somos de Katia, sí señor, seguimos siendo de Katia. Aunque no estemos allí, de corazón somos todos de Katia. Un abrazo. Mira, me fascina el tema, porque es importante también ver la esencia de la música, ¿no? La importancia de la música, el cambio obligado de la música, que eso lo generan muchos factores sociales, políticos, religiosos, económicos, porque la música ha estado basada sobre todos esos aspectos. Fíjate, la música afroamericana se generó por condiciones sociales y religiosas, y así poco a poco fueron evolucionando. Ha sido una forma de expresión de la sociedad también, de grupos, ha sido una forma de hacer mucho dinero, o sea, hay muchos elementos que obligan a que géneros se modifiquen, que y muchas veces las generaciones no van a entender lo que, lo que hicieron sus antecesores y los que vienen después, porque cada quien se enfoca nada más en su momento histórico, los elementos que obligaron, las circunstancias particulares de ese momento, pero siempre descartamos lo que ha obligado a los nuevos, a las nuevas modas, a los nuevos géneros, a los nuevos conceptos musicales. Entonces, yo siempre he dicho, yo soy una de las personas que respeto todos los géneros musicales, todos, porque todos tienen una razón de ser. Lo que tenemos que ver, lo que tenemos que entender, qué fue lo que obligó a que eso verdaderamente surgiera y por qué llegó, para poderlo respetar un poco más, pues. Claro, hay cosas mal hechas, hay cosas medianamente hechas y hay cosas que son extraordinariamente hechas. Entonces, eso ya es otra cosa, pues. Pero como movimientos musicales pueden ser muy buenos, muy extraordinarios. Hay quienes desvirtúan por razones particulares y eso sería bien interesante llegar a una buena conclusión. Lo que pasa es que el tema de la música es como la política. Aquí prevalece muchas veces la pasión y la opinión particular. Entonces yo siempre trato de verlo con un poquito más de objetividad. Pero bueno, eso lo podemos ir conversando. Muy buenas tardes, amigos todos del grupo CJC Generación 77. Los invitados a este programa de Somos de Katia, que somos todos. Las gracias principalmente a la mesa de trabajo, el cual pudo hacer de este programa una buena administración, en el sentido que supo escoger a 3 personajes de la vida cotidiana nuestra, los cuales son las personas que de una u otra forma nos ayudan en muchos temas de la vida, en especial de la vida de Katia, como lo son Cándido Alexander Pérez, el grandioso Carmelo Antonio Torres y el gran sobrino Juan Alcide Escalona Alvarado.
Por aquí les habla el amigo Alejandro Pilón, quien en la mañana de hoy fue una de mis primeras quimios y bueno, aquí en recuperación. El tema de hoy aquí en Somos de Katia, me ventilaron que pudiese ser de el reggaetón, música muy juvenil, que a muchos de los viejos les gusta. Esperemos pues que les agrade todo este día o esta noche de esta buena música y de esta conversa que tendrán ellos y posiblemente tendrán algunos invitados. Adelante los tres mosqueteros de Somos de Katia. Buenas tardes, bueno, aquí estamos entonces en nuestro programa número 11 y en esta oportunidad tenemos aquí al pana Cándido Pérez. Carmelito está en un homenaje que le están haciendo a los hijos, hay unos premios y entonces, bueno, él de todas maneras, si no puede incorporarse, vamos a hacer una grabación después aparte. Bueno, primero, Cándido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, bien, por aquí estamos, el calor madrileño. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo está el clima por aquel lado? Sí, bueno, mira, aquí está haciendo bastante calor, sin embargo, claro, de hecho, el escenario ahorita es otro, porque tú sabes, tengo a las nietas de invitadas, ¿no? Aquí, entonces, este fue el sitio que encontré para que no haya bulla. De todas maneras, de pronto por ahí puede haber unos griticos, una cuestión de Eso son costumbres de los muchachos. Exacto, entonces, bueno, sí, así que bueno, un grito que oigan, ya saben que incluso no ha pasado nada. No ha pasado nada. A veces yo los edito y todo eso, pero cuando no puedo los dejo, porque son hasta graciosos. Yo me acuerdo cuando Carmelo estaba hablando, abuelo, piscina, eso quedó ahí. Mira, Cándido, bueno, una de las cosas que tenemos que agradecer es de los programas anteriores. Oye, mira, la gente que hemos tenido de invitada a número 1, ¿no? Sí, muy buena. Todos los entrevistados han estado muy bien. Sí. Bueno, también tenemos que agradecer a la gente que ha hecho comentarios sobre los programas. Agradecido a todos por sus comentarios. Y si tienen alguna crítica, también son bienvenidas. Claro, por supuesto. Estamos aquí con intenciones de hacerlo lo mejor y que ustedes queden complacidos. Mira, Cándido, el tema que vamos a tratar hoy con respecto a la juventud y la música, juventud y su música, y bueno, y lo vamos a alargar un poco con respecto a la generalidad de la música. Bueno, a mí me parece que es un tema bien interesante. De todas maneras... Para nosotros es muy interesante porque nosotros tuvimos la suerte de ser jóvenes justamente en un momento de que confluyeron una serie de mentes creativas que dieron un vuelco total a la música popular, sobre todo. Época de los Beatles, los Rolling Stones, Joe Cuba, etcétera, etcétera. Toda esa gente que propuso cosas nuevas, diferentes y que, bueno, agradaron y son parte de la leyenda de la música urbana, de la música popular y de la historia de la música también. Correcto. Ahora, ya entrando ya directamente en el tema, y una de las cosas que yo te preguntaría desde tu punto de vista, claro, estamos hablando de la música de los jóvenes, que incluso hasta para nosotros es una música que en algunos casos a algunos les gusta, a algunos otros no les gusta, pero en tu caso particular, ¿qué crees tú? ¿Que la música pasada fue mejor que esta? Y lo digo entre comillas. Bueno, mira, suelen decir que uno siempre está añorando las cosas que pasaron y que siempre lo pasado fue mejor. Pero yo te digo una cosa, voy a decirte un análisis serio sobre los contenidos de las letras, los acordes, la instrumentación. No, chicos, la música que nosotros conocimos, que incluso era música
que era vieja. Por ejemplo, qué sé yo, los boleros de Leo Marini o la Sonora Matancera, era muy anterior ya no, cuando nosotros lo escuchábamos éramos niños y nos gustaba y la bailábamos y no teníamos empacho en que en una fiesta esa de luz negra hubiese, qué sé yo, un set de música rock y en el siguiente un set de salsa de la brava. De la salsa de la brava, sí, había una combinación. Y todo el mundo bailaba lo que había y se divertía y nadie protestaba. Lo que sí hay en mi época, y creo que también lo compartimos, había una cierta rechazo por la música que interpretaba Billo y los Melódicos, por ejemplo. Que si alguien ponía en una fiesta, que aquí está ese gallego y tal. Sí. Bueno, a mí nunca he sido villista ni partidario de los melódicos, no me gusta su música. Me parece así que es como muy ramplón y tal. Pero bueno, entre gustos y colores, ni que lo fajen chiquitos. Pero fíjate que en mi caso es lo contrario. Yo te comentaba que en la casa se oía el programa de Billo, era como decir religioso, como ir a misa, ¿no? Una hora con Billo, porque mi papá era villero, y no solamente porque fuera el villero, sino que como había un solo televisor, y el dueño de la casa, el que mandaba, y se ponía lo que, y esa hora no había nadie, pero todos nos sentamos a oír Billo, oye, y a mí la Billo siempre me gustó, o sea, oye, Cheo García, los boleros, lo que eran los mosaicos. Pero yo me acuerdo que una vez estaba yo en la vereda 16 y estábamos ahí en tremendo bonche y teníamos la salsa bastante brava y como dices tú, y el rock y tal eso, y de pronto pusieron una música de Billo y todo el mundo empezó a protestar, oye, no, eso tal. Y yo fui uno de los que protesté, pero yo creo que protesté para que no me sacaran de la fiesta. Sí, pero porque, sí, era eso. Entonces nos pusimos más exigentes en cuanto a la interpretación, porque la música de Billo, lo melódico, ¿cómo se llama el grupo ese de Maracaibo? Los Blancos. Los Blancos, exacto. Ajá, era una música muy sencilla, muy fácil de seguir. Sí. Si no tenía en cambio la salsa tiene un ritmo más completo, más cerrado, más duro. Sí, fíjate que una vez entrevistaron a Billo y le dijeron eso, oye, que los tiempos habían cambiado, que por qué no se adaptaba a los tiempos. Y él decía, no, yo sigo con mi musiquita, así tal cosa, y bueno, él bajaba mucho y de pronto repuntaba. A diferencia de los melódicos en lo último empezaron ya a mezclar ese otro tipo de ritmo un poquito ya con otro tipo de letra, ¿no? y otra melodía, pero al final de cuentas la esencia seguía igual. Cuando, por ejemplo, cuando tú hablabas de los máster, pues yo viví mucho tiempo en Maracaibo. Los máster tienen más de 60 años tocando música, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros estábamos en la industria petrolera, ellos iban a los clubes, oye, decir los másteres, oye, tremenda orquesta, y bueno, y ahí nos reuníamos todos, y los másteres ponían a bailar a cualquiera, pero lo que pasa es que es un ritmo que no era Billo, ¿no? Tampoco era salsa, pero tampoco era música colombiana, es un ritmo muy, yo diría muy zuliano, y bueno, pero al final de cuentas es catalogado como un raspacanilla. Yo decía que también era acabazuela, porque es que había que darle, tú sabes, el boteado. Exacto, sí. Y entonces, claro, decirle a un maracucho, oye, los máster, oye, los máster, tal, o los blancos, oye, los blancos. Pero claro, indudablemente que después, pues, pero todavía, fíjate que todavía siguen en la palestra, ¿no? Así, amenizando muchos bailes. Incluso está el Supercombo Los Tropicales, que más o menos siguió la misma pista. Pero ellos fueron semilleros de gran cantidad de cantantes que después, bueno, agarraron otro género y por supuesto, en la música zuliana. Entonces yo hacía una comparación de que, por supuesto, la gaita lo supera todo esto, pero la gaita y ese tipo de música, cuando uno lo escucha, bueno, vuelve otra vez a rememorar aquellos tiempos cuando bailó ese tipo de música. Entonces, una de las preguntas que yo te haría también, que al final de cuentas,
la música quizás, no sé si es desde el punto de vista de letras o la forma como la interpretan, sino que la música se mete dentro del cerebro, ¿no? En una época determinada debido a las condiciones que te hacen rememorar a los años después. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Oye, cuando tuvimos nuestro primer levante, a lo mejor nos recordamos qué música era lo que estaba sonando en esa época. Y después al tiempo la escuchamos y decimos, oye, vale, mira, tremenda canción, pero a lo mejor tremenda canción para uno. Entonces, es como eso, es el manejo del cerebro en esto. Y quizás por eso mucha gente dice, en tiempos pasados fueron mejor. Pero fíjate una cosa, que la música que no está de moda. La más de todo que está de moda, pero hay música que no tiene moda y que independientemente de que la oigas dentro de 5 años o la hayas escuchado en tu niñez, es buena, está bien pensada, bien hecha, y bueno, y te sigue trayendo no solamente añoranzas y recuerdos, sino que también, al igual que aquel tiempo, te dan ganas hasta de bailar, y lo bailas y disfrutas. Sí, entonces eso pasan a ser clásicos. Pasan a ser clásicos. Yo me acuerdo mucho también, por ejemplo, y no es que hay un error que yo creo que sería bueno que plantearlo aquí, porque la gente dice, no, la música clásica. No, la música clásica no es un tipo de música. La música clásica es la que se convierte en clásico porque no tiene temporalidad. Los Beatles son un clásico. Son unos clásicos, exacto. Sí. Santana, un clásico. Sí, Santana, Simon & Garfunkel. ¿Quién no le gusta escuchar el sonido del silencio, por ejemplo? Ajá, exacto. ¿No? Sí, canciones que, bueno, se hacen, uno dice, se hacen eternas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Santana, porque Santana, la primera vez que vino a Venezuela, una de sus cosas se presentó en Maracaibo, en la Plaza de Toros de Maracaibo, y nosotros desde Lagunilla organizamos excursión y nos fuimos directo para Maracaibo. Y éramos, bueno, y hasta llevamos una carpa, ¿no? Y estábamos simulando como si fuera Gusto, que yo era un festival de Gusto. Sí, Gusto. Y resulta que en el estadio, los que eran los teloneros en ese caso eran los guacos, ¿no? Y los guacos era su música, claro, era gaita, ¿no? Pero salen los guacos y todo el mundo, no, imagínate estando en Maracaibo que a todo el mundo le gusta la gaita. Y oye, claro. Eso sería un bochorno para claro, oye, sí, claro, pues, ¿no? Pero bueno, entonces ellos tocaron ahí a duras penas y la gente gritando, bueno, querían a Santana, ¿no? Y después, claro, imagínate tú, arranca con Samba Pa' Ti, que eso me recuerdo, pero nosotros decíamos nunca, allá en Maracaibo no se decía Samba Pa' Ti, sino Samba Pa' Vos. Oye, Santana cantó Mira, y sobre esas cosas, por lo menos de los zulianos, fíjate, hay un caso que a mí me parece muy interesante, Argenis Carrullo. No, sí. Argenis Carrullo, gaitero. Gaitero, exacto. Rapacanillero, por decir de alguna manera. Sí. Después cantó salsa con la dimensión latina. Y después regresó a lo suyo, su raspacanilla, y siempre se ha mantenido ahí. Argenis Carrullo, para los zulianos, incluso para todos los venezolanos, cuando se presenta Argenis Carrullo, tiene su público. Sí. Yo contaba la otra vez que estaban hablando de los músicos, porque también da la casualidad que cuando en la parte donde yo vivía en Maracaibo, Argenis Carrullo vivía en los mismos sitios, en unos bloquecitos. Y bueno, tenía su familia ahí, pero Argenis Carrullo, antes de comenzar, él tenía una relación con los blancos, porque los blancos también eran vecinos de nosotros. Y lo relacionaron con el Supercombo Los Tropicales. Pero sí. Argenis Carrullo, cuando consigue con los blancos, le consigue para que tuvieran una camioneta, y era el que llevaba y cargaba los tambores y los cables y la cuestión. Así arranca. Pero claro, él cantaba, pero cantaba, nadie sabía realmente ni el potencial de voz que tenía. Pero en una de esas... Así similar fue con Cheo Feliciano, que para descanso. Bueno, fíjate. Le llaman el atenilero de Tito Rodríguez. Bueno. Era que me llevara la partitura y los atriles y el sonido, la batería.
esas cosas, pues, el cargador de peroles. Sí, Sí, bueno, y al fin de cuentas, oye, después todo se relaciona con los guacos y van a una grabación, y entonces estaba el dueño de la emisora y la cuestión, bueno, iban a grabar, pues, digo, pero faltaba un tema, entonces, bueno, ellos se pararon ahí, grabaron los demás, faltaron un tema, mientras pararon, entonces Carlos agarró su tambora y empezó, ya los guacos tienen tambora, tal, pero tú sabes, pero se estaba grabando en el momento. El dueño de la emisora se da cuenta de la cuestión y oye, dice, mire, ¿quién es ese tipo? Y dice, no, bueno, ese es el muchacho que carga la cuestión. No, ese es el que va a grabar ese tema. Y resulta que lo pusieron como relleno, ¿no? Y resulta que ese es un tema que pegó a nivel nacional por todos lados, ¿no? Y entonces, claro, ya, pero fíjate que ya Argenis también cantaba la gaita tradicional. Él, ¿no? Por ejemplo, al día de la Chinita, los 18 de noviembre, no faltaba en la Basílica cantando sus gaitas pues a la patrona. Y después, lo que tú dices, él empieza con ese ritmo, que es un ritmo que uno no sabe cómo definirlo, porque tiene mucha influencia de la billo, pero no es billo, ¿no? Y ahí hay ese tipo raspacanilla, pero tampoco un raspacanilla completo. Y claro, lo oyen después, porque él también tiene su hermano, que de paso su hermano canta con la billo, ¿no? Tenía el hermano, que sí, también estuvo en los melódicos, creo. También estuvo en los melódicos y formaron los hermanos Carrullo, que también tuvieron una orquesta. Sí, hicieron su orquesta. Y después, pero Argenis Carrullo viene a Caracas y, bueno, imagínate tú, sustituir a Oscar de León, que, oye, sí, un tremendo compromiso. Y me acuerdo de una canción que a mí me gusta mucho, que dice lo de las flores, ¿no? Casera, traigo tus flores. Sí, Argenis, sí, Argenis. Yo fui con Dimensión Latina a Cuba. Y Argenis Carrullo era el cantante junto con Andy Montañez. Con Andy Montañez, exacto. Argenis era en Oriente, de Cuba, en Santiago y tal, era la atracción principal. Los tipos decían, oye, me acuerdo a un cubano que estaba viendo el espectáculo, estaba al lado mío y dice, óyeme, ese sonero me priva, porque tenía una simpatía y una forma de ser muy zuliana, muy chistosa. Muy zuliana. Y entonces, bueno, el tipo tenía a los cubanos en el bolsillo. Sí. Ahora, una de las cosas que se dice con el caso de Argenis, en las entrevistas que le han dicho, pues Argenis ha estado viajando por muchos lados, pero él dice, no, yo vuelvo a mi terruño, ¿no? O sea, yo de Maracaibo no salgo, y entonces le ofrecieron muchísimos contratos en diferentes orquestas y él no, él se quiso limitar a la parte del Zulia. Por supuesto, es un ícono, en el Zulia realmente un ícono. Y ha estado grabando mucho en las redes, ha estado grabando y graba sus canciones de todo género, ¿no? Lo he visto con la nieta. Con la nieta, eso es un espectáculo. La nieta que baila al lado y tal. Ajá, sí. Oye, entonces, claro, mucha gente llega y empieza a pedirle más por la nieta que por él, porque la muchachita, bueno, pues, Carlota se llama la muchachita. Sí. Es un amor y se demuestra esa parte humana de él. Entonces, bueno, ese es un caso, como tú decías, de alguien que ha estado en el Zulia, trasciende la parte del Zulia y se mete por diferentes tipos de género, incluso boleros. Él canta con boleros muy buenos también, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí, entonces, bueno, ese es un tipo de casos. Pero volviendo otra vez al tema principal, claro, y lo hablamos por teléfono, el reggaetón. ¿Qué te parece a ti el reggaetón? ¿No? A mí particularmente no me parece música, primero que todo. Okay. Es un ritmo machacón, fastidioso, con unas letras hasta vulgares. Me acuerdo una vez que yo fui a un juego de baloncesto en Naciones Unidas, tenía que trabajar ese día, y fui con una muchacha que trabajaba en el mismo periódico, bueno, no en el mismo periódico, en otro periódico, pero de la misma firma. Y entonces yo creo que están cantando una canción, venía a hacer culo. Y yo me volteé así para comentar, coño, que es tan horrible. Y la digo así, y la tipa estaba cantando también.
Acompasando la cosa. Me quedé callado. No, No, está buenísimo. Sí. Pero fíjate una cosa. Sí, entonces, por esas cosas, pero es que no es que no la puedo bailar, es que nosotros, no sé cómo bailarla. No tiene una fórmula. Yo particularmente sé a ir a la fiesta y a bailar muy pequeño. ¿Por qué? Porque en la vereda 40, en la casa de los Betancourt, de Morocho Morocho, de Ángel, etcétera, etcétera, hacían los sábados una fiesta de contribución. Es decir, llevaba una Coca-Cola, un refresco, una papita, una cosa. Entonces, bueno, ahí había, y el tocadisco, no que la orquesta, el tocadisco. En ese tiempo, lo que sonaba era piano merengue. La mirón. Sí, entonces era bueno, como era el ritmo del merengue de apambinchado. Eso tiene un cuento de por qué es apambinchado. Es muy fácil de llevar, y bueno, y entonces en el transcurso de la fiesta la cosa fue cambiando, y fue entrando otra música, que es la música de nosotros. En aquel tiempo era guaracha, guaguancó, bolero, etcétera. No era salsa, no había salsa. Y bueno, y nosotros nos divertíamos mucho bailando, qué sé yo, Tito Puente, La Lupe, etcétera, y todo eso que luego fueron incluidos en el salsa como género. Pero, pero exacto, pero no se llamaba salsa, se llamaba música tropical, música caribeña, pero más nada. Hola, Alcide. Bueno, muy bien. En verdad que ese tema sobre los jóvenes y su música no puede quedarse de lado. Pues un poco, como bien todos sabemos, que la música en las épocas hace cualquier tipo de cambio, porque la música tiene que ver con la sociedad, con el rumbo de la sociedad, con los aspectos económicos, con los aspectos sociales, con los aspectos culturales, con los aspectos folclóricos. En nuestro caso, poco yéndonos a lo medular, de lo que queremos es saber qué música oíamos nosotros en ese tiempo, cómo lo hacíamos y de qué manera. Bueno, mira, te cuento que en mi casa se oía a Nat King Cole, a Ñico Membiela, a Tito Rodríguez, a Libertad Lamarquez, a Carlos Gardel, a La Sonora, al Quinteto Contrapunto. A mi mamá le gustaba mucho Estelita del Llano. También se coleaba Cortijo y su combo. Y por la época de nosotros, ya en pleno 60, estudiantes de bachillerato, todo lo que era la música rock que había llegado a través de los Beatles, Rolling Stone, Bee Gees, o también los Monkees, esos grupos viejos, y que eso también nos permitió, como decían los DJ, la música que conmovió al mundo. Por supuesto que también oímos mucha salsa, Cortijo y su combo. Mi hermano Alexis era admirador de Tito Rodríguez y toda su música. Y te comento que muy especialmente lo que tenía que ver con esa música de los 60 y de los 70 tuvo una influencia interesante, importante en nosotros, porque a través de ella pudimos nosotros aprender, porque no solamente entonábamos, tarareábamos, cantábamos las canciones, sino que también aprendimos a hablar un poco de inglés, y también hacíamos las traducciones para saber realmente qué decían esas canciones. Lo que creo a mi manera de ver es que independientemente que estábamos en una zona popular, nosotros estábamos de alguna manera actualizados en lo que tiene que ver con la música que conmovía al mundo en ese momento. Cándido, mi hermano Miguel, Panduro y la gente de la zona, normalmente nosotros
Inventábamos reuniones, inventábamos fiestas, Panduro con 2 platos, Cándido ya tenía lo que llamábamos psicodélico lento, teníamos luces estroboscópicas o teníamos también la luz tenue morada y hacíamos unas reuniones y fiestas. Inclusive en mi casa hicimos más de una fiesta, inclusive pagando, porque hacíamos la tarjeta también de invitación con derecho a tragos y todo. Y bueno, y era una cosa fabulosa que Cándido puede inclusive ahondar, porque en algún momento, creo que en el año 69, si mal no recuerdo, montamos una fiesta en mi casa con una lona que tapaba el jardín para que no entrara la luz hacia la casa, y bueno, toda la casa era una discoteca. Mi mamá no estaba ahí, mi mamá estaba en San Felipe. Esa la denominamos Jolly Tourney Invite to You a Free Party. Y bueno, eso es una gran rumba. El comentario, bueno, que lo diga Cándido. Si la vaca William está por ahí que nos oye, también puede hacer el comentario. Los hermanos Martínez y todo lo que disfrutábamos de las melodías, el baile y de las muchachas, porque en ese momento, como andábamos también siempre enamorados, entonces esas muchachas estaban por ahí con nosotros. Una oportunidad en una Semana Santa, nosotros sacamos la corneta de la casa de Cándido y pusimos esa corneta a todo volumen y nos denunciaron a la policía y decían por la radio: en Catia hay unos muchachos desadaptados y los malandros se divertían con esta canción, y ponían Obladí Oblada. Un abrazo, chaval. Y luego de eso, yo me fui interesando, y ya decirte que por casualidad, no ni por casualidad, sino que mis hermanas eran unas pavas, era un niño, y llamaban por teléfono a las radios y pedían canciones. Al dicho que, yo sé qué cosa, Armando Palacio, me acuerdo exactamente que era el dicho que de Venezuela, ¿verdad? Entonces le pedían canciones y yo escuché por primera vez a Elvis Presley. Elvis Presley, pero Elvis Presley era cualquiera, puede haber sido Juanito González. Y entonces yo le dije a mi hermana, pídele la canción esta que me gusta. Decía, así un rock de son. Y entonces me empezó a gustar ese tipo de música. Ya estudiando en el Calazán, yo tenía, 13, 14 años, un amigo, me acuerdo de hijos de españoles, Luis Laplana, se llama, debe estar vivo todavía y bien, espero que bien. Nos dijo: mira, yo tengo un disco de unos tipos que gritan, cuando están cantando se ponen a gritar. Los Beatles, compadre. Los Beatles, imagínate. El primer disco de los Beatles hay unas canciones que ellos gritan, sí, es cierto, sí. Pero es parte de eso, del show, del espectáculo y cosas. Y bueno, me empezaron a gustar los Beatles. Y bueno, incluso, no es que como imitación a los Beatles, pero yo tuve un grupo de rock. Comenzamos cuatro personas, y entre ellos una muchacha que vivía por ahí por la vereda 11, creo 11 o 12. Se llama Moraima. Pero teníamos un problema con Moraima, que nosotros, los otros tres éramos 3 diablos. Entonces íbamos a tocar, y entonces Moraima tenía que llevar a la hermana, que era como su representante, porque una muchacha con esos desórdenes y tal. Entonces, y además de eso, Moraima era muy buena con la guitarra, pero era muy regañona. Entonces, uno de los compañeros, que era Henry, el negrito Henry, nos dijo: oh, bueno, pues Moraima, que cada rato me pongo un buena. Entonces, no. Entonces, vamos a hacer un grupo, pero los tres, como The Who. The Who, nada menos que como The Who. Entonces, hombre, dale clavo, vamos a, bueno, por eso sí, vamos a hacer en tu casa, porque donde ensayamos era donde Moraima, que tenía un espacio. De bueno, ok, sí, pero ensayamos en tu casa porque es la que es más amplia que la del tío Luis y la mía. Y bueno, y así lo hicimos, y incluso estuvimos a punto de grabar un disco. Fue una cosa muy cómica. Te cuento, para que nuestra gente sepa de qué se trata, y bueno, comparta esa anécdota. Nosotros fuimos a tocar
en la casa, bueno, en el apartamento de Luis Vallenilla, que vivía en Maiquetía. Maiquetía, exacto. Entonces, bueno, tremendo festón, y rey, entonces, nosotros, bueno, nos bajaron en los instrumentos y bueno, entonces, porque pues, era un bajo, una batería, la guitarra, los amplificadores, era bastantes cosas, pero bueno, entonces tocamos ahí y de repente terminamos una canción y tal, y una señora que en aquel tiempo tendría que ser 30, 35 años más o menos, toca la puerta y le dice, pues está la puerta cerrada y luces negras. Pregunta, habla y dice, mire, yo quiero hablar con la gente del conjunto porque me interesa y tal. Bueno, entonces pasó y habló conmigo. Los escuché y me gustó mucho. Bueno, muchas gracias, señora, muy amable de su parte. Yo quiero que ustedes suban a mi apartamento, que nosotros estamos en la planta baja, en el piso 5, por ejemplo, y me toquen ahí un par de música, de cancioncitas. Entonces, bueno, mira, señora, pero no tenemos este poco de coro. Yo vengo, yo le mando una gente que se lo suba. Bueno, ok, sí, así sí. Me da 5 pisos con ese escaparate del hombre, estaba muy pesado. Y bueno, subimos y tocamos y la señora le gustó mucho y los asistentes, que yo no sé quién era, según ella eran unos famosos. Sí, ¿cómo no? Sí, claro, sí, pues le escucho. ¿Cómo no? Sí. Entonces, bueno, nos dijo, bueno, yo necesito que hablar con ustedes porque hay unas posibilidades de grabar y cosas. ¿Ustedes han empezado a grabar? Sí, nosotros claro que empezamos a grabar. Además, tenemos ofertas, no ofertan nada. Pero bueno, tenemos que darnos claro, bomba, sí. Si la cosa era así, bueno, nosotros exigir también. Y bueno, entonces, a la siguiente semana, eso fue un sábado seguramente, al siguiente sábado, la señora se presentó a donde estábamos enseñando, que era en la casa de Henry, en la vereda 25. Y la señora, bueno, muy amable, ay, señora, ¿cómo está? Y tal, pasa. No recuerdo el nombre, por cierto. Entonces, nos sentamos a hablar con ella y se presentó el hermano mayor de Henry, un negrón como de 1,90 y tanto, que cargaba me acuerdo que una chaqueta de esas con gorro, porque estaba llovinando. Entonces, aquel bicho parecía un gorila, no. y dijo, Henry no puede actuar como un profesional de la música porque él tiene que estudiar. Oye. Entonces la señora inmediatamente nos dijo, bueno, yo llevo tratos con profesionales. Exacto. No, entonces, se fue, bueno, mucho gusto, chao. Y bueno, se nos acabó la oportunidad de Oye, después el negro Henry no se graduó de nada, el desgraciado. no grabaron, no se graduó. Informática y se retiró. ¿Cómo son las cosas? Mira, Cándido, pero tú que hablabas también de la parte de las letras, ¿no? Has tocado el tema de las letras del reggaetón. Yo estaba, ya que salió el tema, yo estaba hablando con varios muchachos jóvenes que son reggaetoneros, les encanta el reggaetón. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿por qué te gusta el reggaetón? Y tú no has oído las letras, o sea, las letras de ese. Entonces, ellos lo que decían era que reconocían que realmente para ellos no era la letra, era la cuestión de moverse, les daba una energía, ¿no? de moverse y era un ritmo, bueno, y un ritmo que es repetitivo. Entonces, pero yo me acordé de algo y yo dije, bueno, no sé, hasta en el fondo puede ser que tengan razón, porque cuando en mi época empezaron a sonar la música en inglés, bueno, imagínate tú que nos llegaba. Hablando también de los Beatles, uno llegaba y empezaba a moverse, pero uno no estaba entendiendo nada. O sea, a mí cuando me preguntaban, mira, pero tú sabes lo que dicen las letras, yo le digo, bueno, mira, yo el inglés ni lo hablo, ni lo escribo, ni lo entiendo, pero lo bailo muy bien. Entonces, sí, pero es que lo que pasa es que la música es una cosa y la letra es otra. Y la música de los Beatles, bueno, y eso ya se convirtió en un clásico. Claro, además, sí. Uno bailaba la música
aunque no entendiera la letra, uno bailaba era la música. La bailaba la música. Pero en llevaba, cuanto a la letra... el ritmo y el son de la música. Sí, pero en cuanto a la letra, porque yo hice ese comentario, no, oye, que estas letras a mí no me gustan, pero me decía, pero ya va, tú que le gusta la salsa. Oye, pero es que la salsa también tiene sus letras ahí, lo que pasa es que la tiene escondida. Y si vamos al caso de los Beatles, una vez hasta una alegoría a las drogas y tal, y hay una canción que creo que ellos hablan del LSD y tal. Entonces, ellos decían, claro, tú oyes, por ejemplo, a Guerra con la cuestión de quisiera ser un pez. Ajá, para llevar tu pecera. Entonces me dicen, ¿usted sabe cuál pecera es la que está buscando? Bueno, la pecera es lo de la mujer. Y buscando guayaba ando yo del otro, ¿no? O sea, pero los tipos estaban más o menos bien dateados con la cosa, ¿no? Entonces, sí, pero lo que pasa es que esas son interpretaciones. Pues si tú le dices que sea Rubén Blades, mira, ¿cuál es esa guayaba que tú estás buscando? La guayaba no te precisa, mira, aquella parte de aquella señora que a mí me gusta mucho. Okay. Sino, bueno, la guayaba es una mujer que me atrae, por ejemplo. Por ejemplo, sí. El sabor, el olor de guayaba que tiene claro, sí, su perfume. Sí, pero dicho abiertamente, es que me parece, eso es. Sí, que verdaderamente lo hacen. Esa es la cuestión. Sí. Que hay una cuestión que a veces que es tiene poesía. Y la salsa tiene poesía. Los boleros tienen poesía. Y dígame los tangos, hermano. Los tangos son. Los tangos, o sea, oye. Y los tangos además son unos poemas de mucho dolor, de mucho amor y mucho dolor. Sí, en cambio, el reggaetón no tienen mensaje. Si es eso. El mensaje, cuando escuchaba a Serrat o a esos cantautores, había claro, su mensaje. Claro, esa combinación, el día que me quieras, la noche se engalana, oye, y se vestirán de fiesta con su mejor color. Pero hablando de tango, también el tango tuvo sus detractores también, porque cuando sale el tango... Claro, sí, pero lo que pasa es que él no era ni por la música ni por la letra, sino porque el tango era la música de los burdeles. De los burdeles, la forma, y también cómo se bailaba, ¿no? El que cantaba el tango, porque los tangos eran primero sin letra. Y la primera letra es de un tema que le llamaron Mi Noche Triste. Pero el título inicial fue Percanta que me amuraste. Percanta que me amuraste. Es lo mejor de mi vida. Entonces, Percanta que me amuraste. Puta que me abandonaste. Claro, entonces sí. Sí, entonces en el lunfardo de los argentinos tenía una carga soez, pero dicha con poesía. Sí. De paso, ahorita que me estoy acordando que estamos hablando de tango, quizás a lo mejor no sé si esto lo conozca mucha gente, pero uno de las personas que compuso tango ya a los últimos años de su vida y todo, que fue, bueno, porque aprendió música, bueno, Páez, sí, una serie de tangos escritos, y tiene una serie de canciones muy hermosas y cantaba, que era tenor incluso. Claro, y tocaba una serie de instrumentos y todo eso, bueno, que se cultivó después de ese llanero recio. Ordinario. Exacto, sí. Pero lo que pasa es que Páez se cultivó y llegó a ser un tipo muy bien visto. Pues, como cuando él ascendió a la presidencia, no era el Páez era un tipo que ya tenía cierta preparación. Sí. Ahora, en el caso también de la salsa, uno puede decir, bueno, además la salsa, pero esa música también viene del barrio. Es que todas las músicas, creo yo, incluso hasta lo que llaman la música clásica, tiene una esencia popular. Fíjate en cuanto a la salsa, y después hablamos del otro tipo de música, en cuanto a la salsa, sí, es una expresión del barrio. Es una expresión que nace en África, que
fíjate que el grupo, los esclavos africanos que llevaron sobre todo a Cuba, tocaban su música y su letra. Y tú oyes en la salsa, por ejemplo, Ricky Rey tiene temas o letras que hablan de los orishas, etcétera, etcétera, que esas son las deidades africanas. Y los africanos que eran, que tocaban música, que se les permitía, o que ellos se escapaban y montaban su ciudadela en las montañas, etcétera, etcétera, eran guerreros, eran los guerreros, los ñáñigos, que llaman, los ñáñigos eran los guerreros, que en África era una casta, una clase social, que bueno, los guerreros son los mascaclavos de la tribu, claro. Aparte de los agricultores o las mujeres, que eran los cocineros, ellos eran el ejército. Sí. Y bueno, y esa gente entonces intercambiando conocimiento y musicalidad con otras formas que habían. Por ejemplo, Celina y Reutilio. Ellos tienen un tipo de música que no es de los ñáñigos de los orillas ni nada de eso, sino que es algo más campesino, es algo más de los campesinos cubanos. Ese es el punto cubano. Yo soy el punto cubano. Sí, eso, fíjate que no, ahí no hay tambor, ahí hay guitarra. Sí, que a diferencia, por ejemplo, con lo que te hablaba de casera traigo mis flores para tortar, porque dice algo así como Acuchi y Yemayá, ¿no? Hablan mucho de Yemayá. Eso, fíjate, eso también son dejos de África, pues. De África, sí. Entonces viene, claro, todo eso se transporta. Sí. Fíjate que entonces eso, cuando cae Batista y hay una cantidad de cubanos que se van, unos a Nueva York, otros a México, otros a Venezuela, etcétera, etcétera, se van esparciendo. Y entonces en Nueva York se crea un movimiento que une lo que llevan los cubanos con lo que habían más o menos conformado los puertorriqueños. Y entonces esa unión de esos dos países caribeños, Cuba y Puerto Rico, empiezan a transformar la música que ellos traían en algo nuevo. Y a esto se le unen los negros norteamericanos, estadounidenses, los negros de Harlem, del Bronx, etcétera, etcétera. Y entonces su otra música que está muy vinculada al jazz, que tienen metales, trombones, trompetas, etcétera, etcétera. Y entonces eso va produciendo una nueva música que algunas tienen las letras de antes, pero con una nueva musicalidad, nuevos arreglos, nuevos instrumentos. Y entonces esa música que se empezó a extender por lo que llaman el Caribe urbano, Nueva York, Caracas, La Habana, Puerto Rico, República Dominicana, etcétera, es lo que la gente le ha dado por llamar salsa. Ahora, claro, desde el punto de vista ya de música, generalizando, uno podría decir que la música, independientemente de la época, y si hablamos de la música que escuchan los jóvenes ahora, también puede depender del surgimiento del entorno donde estén viviendo, el entorno social, político, económico. Eso tiene una influencia, ¿no? Y entonces, ¿qué te da? O sea, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Hacia qué? O sea, independientemente que uno le pueda gustar o no, pero hay un origen de todo eso, y es una expresión incluso hasta, yo diría, de rebeldía, ¿no? O sea, yo digo las 4 groserías y tal, y soy contestatario, ¿no? Y los digo de frente, y me ayudo con ese tipo, bueno, llamémoslo música, ¿no? Pero es una expresión, pues, ¿no? Una expresión que podríamos... Sí, pero te digo una cosa, que en este caso me parece muy bien que sea una forma de protesta. Pero lo que yo siempre lo que cuestiono es la calidad musical. Correcto. Que es un ritmo muy repetitivo, canzón,
siempre lo mismo. Sí, pero fíjate algo, ahorita que me estoy acordando que tú hablaste también, que dijiste, bueno, vamos a hablar de la parte de salsa, pero vamos a hablar también lo que llamamos música clásica. Pero Beethoven, cuando en su época que lanza sus sinfonías y todo, Beethoven fue criticado porque decían que la música era repetitiva, que era cansona, ¿no? Y no tuvo tanto impacto en el momento en el primer momento, sí, no tuvo tanto impacto. Sí, después, por supuesto, ¿no? Sí, pero fíjate que los argumentos, algo así como, oye, que la música era repetitiva y tal, ¿no? Y era muy larga. Y realmente, pues menos mal que fue así. Pero fíjate, el caso de los clásicos, de Beethoven y tal, de Chopin, hay diferencias porque son por lo menos el caso de Chopin fue bastante posterior a Beethoven y era un pianista excelso. Las composiciones de piano de Chopin difieren mucho al resto de la música. Como también Beethoven en su forma de orquestación también es diferente a todo. Esa es una cosa que es muy importante, que haya diferencia, que dentro de la música sea la música, pero sea diferente unos a otros. Y en el caso del reggaetón no parece, no hay diferencia. Si pones un reggaetón de Daddy Yankee y Yankee Daddy, porque solamente me sé el nombre sí, pero fíjate, todos suenan igual. Sí, es que hay unos vídeos por ahí de un viejito que él llega y se viste como reggaetonero y tal, entonces dice, bueno, les voy a enseñar cómo se compone un reggaetón y pone ahí como alrededor de 10 palabras, ¿no? Entonces tú dices, combina esta, la primera con esta, otra con esta, ¿no? Esa sale la primera canción, después vuelve y esta con la otra y sale la segunda canción. Es así, pues. No tiene la letra no tiene no tiene ni poema, ni nada que sea atractivo, por lo menos para mí. Sí, claro, y en el otro caso, la parte de las letras y quizás la orquestación y todo, y para tocar algún tipo de música que tiene sus dificultades, ¿no? Entonces, por eso ahí también hay una diferencia, donde, oye, mira, esto es un virtuoso porque logró tocar tal y tal cosa, o cantar tal ópera, ¿no? Que no todo el mundo le llega a la cosa. Entonces, ahí también hay unas diferencias bastante fuertes, ¿no? Sí. No, innegable, eso, ¿no? Es así. Pero eso te decía que bueno, que esas diferencias son las que hacen las diferentes músicas preciosas, pues. Porque incluso nunca se hace música para competir. Como que tú te entrenas para, lanzar las vainas más. No. La música es algo que nace, que te pone y escuchas algo que te llama la atención y en base a eso empiezas a hacer otras cosas más y a sumarle y a ponerle el sentimiento de por qué eso te nació cuando escuchaste esa música. Y surgen piezas muy buenas. En el caso, voy a concretar con el caso de John Lennon y una canción que se llama In My Life. Lennon pone en esa canción piezas o retazos de su vida, de la gente que conoció y la gente que ahora él no ve porque ya se murieron, y los que están viejos y los que pasaron, y los niños que crecieron y las señoras que encanecieron. Eso es algo que es la vida misma, pues que todos los que tenemos, por lo menos en la vereda 17, tú vas y entonces esos recuerdos se pueden transformar en una canción como la de Lennon. Exacto, sí. Llevas ese momento ahí, utilizas la imaginación y te llega todo. Claro, así sí, es así. O sea, es la vida, ¿no? La vida interpretada de alguna manera, que esa es la habilidad que tienen algunos,
como cuando decimos que el personaje que a veces en la televisión entrevistan al tipo que hizo el personaje y dicen, no, pero ese personaje yo porque pasé por la calle y lo vi como el caso de Sí, José sí, o sí. algunos otros humoristas, ¿no? El mismo Emilio Lovera, ¿no? Dice, no, mira, mi personaje, bueno, es así, yo le pongo su sazón, ¿no? Que eso, por lo menos Emilio es un tipo que copia mucho vivencia de él y de los compañeros. Exacto. Las traduce en una actuación que es sumamente divertida. Ese tipo tiene un gag humorístico, pero sensacional. Y de paso muy buena voz también. Sí. Canta también. Sí. En estos días, por ahí sacaron también un video donde está cantando una salsita con una muchacha. Ajá. Oye, precioso, la aroma era, o sea, si se hubiera dedicado a eso también bueno, hubiera sido exitoso. Sí, hubiera pegado. Pues, incluso tengo entendido que él creo que se presentaba en una discoteca que quedaba por ahí por el centro comercial, un centro comercial del este, no me acuerdo cuál. Cerca de Altamira abajo. Cerca de Altamira, sí. Ajá, sí, el tipo tenía su orquestica Mata Tigre y cantaba. Y cantaba su cuestión ahí, claro. Sí. Y además eso, cantaba y hacía sus chistes, como los showman de Estados Unidos, pues. Cantan, bailan y te hacen su chiste. Claro, que ha sido pionero en eso. Ahora en el caso de Katia, ¿no? Vamos otra vez a situarnos en Katia. Y en el caso, por ejemplo, de este grupo, ¿no? Nosotros decimos este grupo, pucha, yo creo que el 98% es gente que le gusta la salsa, ¿no? Habrá sus excepciones ahí. Yo creo que el 100%. Sí, este grupo todo el mundo le gusta la salsa. Sí, para no, bueno, de todas maneras. Pero claro, también hay niveles, ¿no? O sea, hay gente que le gusta menos salsa que otro, la variedad, pues, eso es normal. Pero yo digo el estigma creado a través de eso, porque yo me acuerdo cuando yo vivía también, cuando vivía en Katia, que uno iba a cualquier otro lugar y si, oye, uno hablaba de salsa o una cuestión de esas, oye, ve la salsa, oye, eso es allá en Katia, 23 de enero, ajá, sí, la charneca y tal, oye, y entonces, oye, era otro tipo de música que tú dices, oye, pero bueno, sí, pero después al final de cuentas eso se generalizó, pero era así. Fíjate en ese caso, que para muchos fue un impacto cuando César Miguel Rondón se presenta en Radio Nacional de Venezuela con un programa de salsa. Con un programa de salsa, sí. Y tiene un exitazo porque César Miguel conoce del tema, tiene un vozarrón, escoge buena música y bueno, el tipo se convirtió de un día para otro prácticamente en el gurú de la salsa en Venezuela. Bueno, tienes un libro. O sea, un libro, oye, que es una fuente, hay que buscarlo, hay que leerlo. Sí. Es la enciclopedia de la salsa bueno, la salsa en general, porque él trata de la salsa en diferentes ciudades, y sobre todo el nacimiento de la salsa en Nueva York. Yo me acuerdo de eso también cuando digo cuando estaba en Maracaibo, mi vecino, ya tengo años que no lo veo, pero bueno, era un locutor de radio profesional y todo esto, pero él amante de la salsa, pero estaba en Maracaibo. Y entonces, claro, tú sabes que él tenía que ir a promocionar su programa y tal. Cuando decía que era un programa de salsa, oye, salsa y tal, y en Maracaibo, búscame una gaitica y combínalo con gaitica. Entonces, bueno, combinaba su broma con gaita, bueno, para poder también sobrevivir. Pero en Maravén, yo trabajaba en Maravén, crearon una emisora que se llamaba La Voz de Maravén. Una emisora, pero era una emisora institucional, pues. Y entonces en cada una de las oficinas, bueno, te ponían su musiquita, oye, suavecita y tal, y entonces uno iba a trabajar. Con un hilo musical. Exacto, sí, muy agradable y todo esto, ¿no? Pero yo conocía a los locutores de la emisora, todo uno, y entonces en una de esas que veníamos viendo, yo le digo, mira, chico, yo tengo un amigo que es locutor, ¿no? Y es muy buen locutor. Entonces, bueno, oye, mira, y anda buscando ahorita trabajo. Entonces dice, bueno, tráelo, vamos a entrevistarlo. ¿No? Bueno, el siguiente día llego y nos fuimos para Lagunilla y lo entrevistan, pero el tipo no habló de salsa en ningún momento, ¿no?
y con su vozarrón y tal, no, este mismo es. Entonces, bueno, más o menos le ponen las pautas a la cuestión y bueno, él lanza su programa. Pero yo tenía muchos amigos salseros, y incluso de esos amigos salseros me traían mucha, en ese caso eran cassettes, saliendo ahí la... rodando. Sí, sí. Y bueno, mira, traía, por ejemplo, música de Cuba, pero salsa. Entonces, bueno, yo oía mi salsita y tal, y la compartía con él. Oye, él emocionado y tal, y entonces, oye, tráeme más, y yo ya llamaba al amigo y le traía. Pero a veces él me invitaba para la emisora, porque como yo era el que tenía el carro, entonces yo le daba la cola, entonces me invitaba para la emisora y de vez en cuando a veces me llegaba saludos y tal, y yo todo nervioso ahí saludando al público y tal. Y bueno, te esperaba hasta que terminara el programa. Pero yo llegué y él estaba el operador que ponía su musiquita, igualito, aquella musiquita suave y tal. Y entonces le llevé un cassette con salsa, ¿no? Y le digo, mira, esta música, entonces él la pone y resulta que era una salsa, una salsa brava, sí, oye, y al rato llaman a la emisora, llaman los directivos y dicen, mira, vale, ¿qué pasó? Te volviste loco, ¿cómo que me vas a poner eso? No sé qué, y el tipo todo nervioso, no, bueno, no hallaba qué decir y todo esto. Entonces, oye, el tipo me dice, al final de cuentas, mira, que no pase más, última vez, porque entonces el tipo cuando veníamos y yo todo apenado también, porque no hallaba, entonces llegué y tenía amigos que estaban en la gabarra y los empecé a llamar, mira, vale, oye, y entonces los tipos empezaron a llamar para la emisora pidiendo salsa. Pidiendo salsa, y aquello se abarrotó de pedido, y resulta que después permitieron que se pudiera, bueno, dijeron, una salsa moderada, yo no sé, pero se puso la hora de la salsa, se combinó su salsita, pero es eso, ¿no? Como decía, oye, la salsa, oye. Sí, es un prejuicio también de, ay, salsa, sí, entonces, pero ordinario. Sí, pero al final de cuentas, oye, yo acabo de oír, bueno, ya es viejo, pero un concierto de Oscar de León en Suiza. Claro, había mucho latino, indudablemente que sí, pero él se lanza un CD desde el principio al final sin parar, una canción tras otra, una canción tras otra. Oye, aquello fue sensacional. Y bueno, y ha ido a Japón, y ha ido a y donde se presenta tiene a mover la gente. Ahora, y en el mismo caso de Cuba también, como tú hablabas de esa música de campesina, pero después vino, bueno, a que algunos pueden criticarlo o no, pero vino la cuestión de la trova cubana, y han venido una serie de ritmos diferentes que bueno, mantienen la esencia, pero no es la música cubana la tradicional. Sí. Fíjate, el caso de Iraquere. Iraquere. Cuando salió era una música que causó un gran impacto, porque no eran cubanos, tocaban música que no era salsa, no era no era jazz, era una música diferente, y los tipos tuvieron un éxito, sí. Sí, pero te digo una cosa, por lo menos en Venezuela no tuvieron un gran éxito, como Oscar de León, por hacer una comparación. Claro, sí, exacto. Porque hay muchas canciones de ellos que no son bailables. Sí, es un ritmo. Sí, un ritmo diferente. Que tiene muchas cadencias difíciles de absorber por un bailador. Sí, sí. Sí. Incluso ellos estuvieron en Venezuela y yo tuve la ocasión de compartir con ellos una mañana. Me acuerdo que fuimos al Junquito y había uno de ellos, Carlito del Puerto, que le tocaba. Que él sale entonces con su camisita delgadita, manga corta, ahí tal, de florecita. Y yo, mi hermano, ya hace frío. No, hombre, si yo fui a Noruega. Oye. Entonces subimos al Junquito. Entonces cuando llegamos, el que nos llevó era un tipo uruguayo que fue el que los contrató, que se llama Alicó. Alicó, bueno, tiene una cabañita y nos metimos ahí cuando iba a Carlos del Puerto, pero no... Ahí arrinconado. Sí, bueno, tú no fuiste a Noruega. Bueno,
y compartimos ahí un rato y tal, y compramos cachapa y hablamos tonterías y tal, y tomamos unos traguitos, y bueno, los tipos son unos tipos muy sencillos. Estaba todavía los bravos, que era el saxofonista y el trompetista, que los dos al poco tiempo salieron cada uno por su lado y se hicieron sus grupos y sus presentaciones aparte y con mucho éxito. Tú me ibas a preguntar algo sobre qué era exactamente. No, sí, que en el caso también podríamos hablar de los huacos. Fíjate que los huacos también empiezan con gaita tradicional, que de hecho ellos después grabaron un disco solamente con pura gaita tradicional, con los instrumentos originales, muy bonitas. Claro, los acordes sí eran algo moderno, pero luego empezaron a fusionar ritmos. Y mucha gente... Pero fíjate el caso de los huacos, le dice los huacos, que ustedes tocan gaita. No, nosotros tocamos gaita, nosotros tocamos otra cosa. Tocan música guaco. Sí, música guaco. Tiene nombre, sino música guaco. Sí. Y yo te digo una cosa, eso muestra una creatividad muy buena de parte de ellos. Convirtieron la gaita en algo que puede ser presentado, degustado, bailado y gozado en cualquier parte. En cualquier parte, sí. Y claro, el sonido realmente es buenísimo. Y así está el caso, pero muchísimo antes de Rafael Rincón González. Rafael Rincón González es un ícono dentro del Zulia, bueno, que compuso muchísimas canciones. Los patinadores. Cuando llega Navidad, salen los patinadores. Bueno, cantidad de canciones adicionales. Pero él era director de un grupo llamado Los Compadres del Ex, y eran de Lagunilla. Y una de las cosas que empezó a ser criticado, pero criticado fuertemente porque él incorporó un piano a la gaita. Oye, gaita con piano, pero eso no puede ser. Pero sí, él después le decía, lo que pasa es que hay que ver los orígenes realmente de la gaita. Él decía, la gaita tenía dos cosas. La gaita que tocaba la gente normal del pueblo, agarraban un perolito y tal, y iban de casa en casa. Pero él decía, cuando estaba joven, tenía su grupo de amigos, y bueno, por supuesto con sus espirituosas, se sentaban en un enlosado que llaman ellos una acera, a echarse los palos y la cuestión, y de pronto, bueno, vamos a cantar gaita. Y se iban de casa en casa, pero iban por las zonas pudientes, y decía, en esa zona, la mayoría de la gente tenía piano, porque que si el hijo tocaba música, tal, lo tenía. Entonces sacaban el piano y arrancaban y tocaban piano. Sí, hubo una discusión muy larga de mucho tiempo sobre eso, porque ¿te acuerdas el Negrito Fullero? Sí, claro, sí. A Daniel Alvarado. Un grupo que tenía flauta. Claro, entonces, oye. Entonces eso no es gaita, tiene flauta. Entonces, bueno, esta discusión pero ¿cómo te digo? El meollo, el centro de la música era el mismo tempo. Ajá, claro. Y el mismo ritmo era una gaita. Sí. Si tuviese hecho yo flauta, piano o qué sé yo, o trombón, si suena como una gaita, es una gaita. Claro, al final de cuentas también dependía de los gustos, porque claro, en Maracaibo tú veías esto y yo me acuerdo cuando llegué también que, oye, ¿cómo se baila esto, no? Porque, o sea, y después ellos, cuando viene el boom de la gaita que se traen a Caracas y que arrancan en Venevisión y tal, y bueno, y se hace un ritmo a nivel nacional, después empiezan a incluir una serie de instrumentos y a hacerla más bailable, si es el caso, ¿no? Entonces, bueno, por eso viene toda esa serie de instrumentos. El caso, el Gran Coquibacoa, por ejemplo, que incorporó trombones inclusive, pero suena buenísimo, ¿no? Siempre tiene el mismo sentido, claro. Sí, la misma musicalidad. Y hablando de Katia y gaita, yo recuerdo muy bien que la gente gaiteros del sector estaban en los bloquecitos de Díaz Panduro, que estaban encabezados por un flaco zurdo que se llama Chipi. También conocido como Pateuso, que maestro uno llame así, tenía que caminar como caminan los buzos. Entonces, bueno,
el tipo era un cuatrista muy excepcional y tenía un oído musical tremendo. Entonces quedaron los Amuros. Los Amuros estaba el Chino Luis, Hugo Sáez, el Cochino Bahía, eran gente de ahí y tenían calidad. Israel, me acuerdo, sí. Sí, entonces, incluso ellos se presentaron en un concurso en la radio. Y bueno, le fue bien y tal, no fueron los ganadores, pero fueron los segundos, algo así. Y bueno, ellos lo hacían por divertirse, no era una cuestión de ganancia económica, nada, sino por rumbear. Porque ellos van a tocar tu casa y bueno, por lo menos hay que ponerle el rolcito para que... Claro, sí. De eso me va a acordar dos cosas, pero una me acuerdo de los papelones, los papelones era, oye, los papelones, era el aguinaldo, sí. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en la vereda estaba Castillejo y tal, y Gustavo Castro y tal, yo me la pasaba mucho con ellos, pero una vez llegó el que era jugador de básquet, Paulomo. Pablito Montezuma, ¿no? Y entonces, bueno, de pronto llegó con un cuatro y un tamborcito, una cuestión, y entonces llegó y dijo, bueno, mira, yo tengo ganas de tomar, decía él, ¿no? Entonces, bueno, la manera ahí, ¿no? De casa en casa, y tocamos, ¿no? Claro, yo era el chamo y me iba con ellos, entonces a mí me dieron el tamborcito y yo le daba mi tambor, la misma canción, ¿no? Y entonces llegó y dije, acabo de componer una canción, entonces decía, oh Caracas mía, oh Caracas bella, quien pudiera darte todas las estrellas, y esa era la canción, la repetí. Sí, Pablo era un tipo muy divertido. Recuerdo que él se sentaba en la pianola, era una pianola que había en el centro. Y cantaba todas las canciones, absolutamente de cualquier ritmo, pero siempre igualito. Sí, era peor que el reggaetón, más repetitivo. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, Cándido, pero podemos... Si es que podemos decir como una conclusión, porque bueno, hablábamos de la música de los jóvenes hoy en día, podríamos decir entonces que la música está dentro de un marco que es el marco político, económico y social, que realmente sería lo que trasciende, como todo. Sí, y que al final de cuentas uno podría decir que si esta música es mejor o lo del pasado fue mejor, pero que hay más sentimiento que otra cosa, que la parte misma del arreglo, sin quitar que verdaderamente tú llevas un bolero desde hace muchísimos años, oye, tu voz, por ejemplo, bueno, cantidad de boleros, oye, las letras, ¿no? Son poemas realmente, ¿no? Y esto realmente, no, pero también una salsa y te acuerdas, yo me acuerdo cuando Ricky Rey, ¿no? Que yo traigo para ti, jala, jala. Bueno, esa vez fue porque nos metimos una rumba, pero una rumba completa en la vereda que duramos como 3 días y esa es la canción que repetía por lo que estaba de moda, ¿no? Entonces, oye, tú oyes eso otra vez y lo que recuerda es ese momento de la vereda 17. Sí, te lleva a aquel momento que divertido y sabroso. ¿Cuál sería entonces tu conclusión del tema? Yo sigo sosteniendo que cada música tiene un tiempo en el gusto de la gente. La que perdura son los clásicos, y la que pasa de moda, como pienso yo que pasará de moda el reggaetón, etcétera, etcétera, es esa que no es perdurable. Y por eso, bueno, yo creo que como tú apuntabas hace nada, si nosotros dentro de 10 años, y por favor de Dios, estamos vivos y escuchamos tu voz por Celia Cruz, donde lo ponga, independientemente de la gente que la escucha, edad, sexo, color, etcétera, etcétera, cuando esa señora pega aquellos rolos de gritos bien afinaditos y bien, a la gente le gusta. Eso es, por eso son clásicos, porque no pasan de moda. Entonces yo concreto con eso. Pues, si la música es buena,
perdura y en el gusto de la gente. Otro ejemplo, Hey Jude. Hey Jude, ajá. Hey Jude es una canción sencillita, quizás muy larga, pero a la gente le gusta Hey Jude todavía. Sí, sí. Y por cierto, que Hey Jude la compuso Paul, dedicada al hijo de Lennon, cuando Lennon se estaba divorciando y el niño tenía muchas contradicciones y muchos sentimientos encontrados por esa situación. Oye, qué Entonces, interesante. él lo dice, mira, Julian, que es el nombre del hijo de Lennon, es Jude J, no cargue el mundo en tus espaldas. Ese peso no es para ti. Pues. Sí, sí. Sí. Y otro clásico, Imagine, ¿no? Imagine. Imagínate, verga, sí. O sea, hay que quitarse el sombrero con claro, esa. sí, porque además esa letra que dice, mira, un país sin religión, sin ataduras, sin racismo, ese país utópico que aspiraba a Lennon. Y como que yo creo que aspiramos todos, nosotros queremos un país donde todos seamos iguales, que tengamos las mismas oportunidades y no tengamos discriminación por nadie. Claro, sí. Mira, Cándido, bueno, mira, vamos entonces a Vamos a cantar alguna. Vamos a menos con un saludo para nuestros amigos de la generación 77 del Centro Juvenil de Katia, pues que, oye, primero que con todos sus proyectos avanzados, ya volvimos otra vez a los arranques. Ahorita debe estar el programa Entre Amigos en este momento. Yo conversé con el amigo Robin y he conversado con otras personas y pidiendo la opinión sobre este tema, y entonces, claro, incluiremos y también con Carmelo cuando tenga chance. Entonces, bueno, esta es parte de nuestro programa número 11 de Somos de Katia. Sí. Bueno, ahora, sí, Cándido, pero yo, aunque puede ser off the record, pero no, yo siempre he tenido... Aquí no hay secreto, pues. pero yo siempre he tenido una curiosidad que no tiene nada que ver con esto, pero sí desde el punto de vista periodístico, ¿no? Hay algunos personajes que puedo admirar o no, ¿no? Y uno de ellos es Fidel Castro, o sea, indudablemente, pero independientemente de su actuación, indudablemente que el tipo trascendió, ¿no? Y fue un líder, ¿no? Y fue un líder y de paso, para donde iba, el tipo movía, era noticia periodística, ¿no? Eso no lo podemos negar. Ahora, Cándido Pérez tuvo la oportunidad de entrevistar a Fidel Castro, face to face, como dice uno. Oye, esa experiencia, Cándido, cuéntanosla. Bueno, te cuento que nosotros fuimos a Cuba, digo nosotros porque yo fui con Isa Doble y el equipo del programa que se llamaba Nosotros Venezuela. Y la entrevista con Fidel nunca nos lo confirmaron. Es una cosa que, bueno, pero fuimos a un acto en un parque que están inaugurando, se llama el Parque Japonés, que era es un parque, supongo debe existir todavía. La embajada de Japón o el gobierno de Japón le regalaba a Cuba un parque con plantas y peces japoneses. Entonces, nosotros fuimos a ese parque con la intención de, bueno, vamos a ver si por lo menos nos deja acercar. Entonces, Fidel venía bajando por una caminería. Yo, porque estaba más joven y más ágil, que estaba ya un poco aporreada por la vida, me le puse en el medio. Comandante, le hice una pregunta y entonces él nos dijo, espérese un momentico, yo termino aquí y lo atiendo como ustedes se merecen. Cónchale. Porque Fidel era un tipo sumamente hábil. Ese era un zorro viejo, pero tenía plumas, escamas y pelo, no le faltaba nada. Él quería
una moratoria de la deuda que tenía con Venezuela por el petróleo. Ajá. Y que le suministrarán petróleo con créditos blandos. Y como Isa era muy amiga de Carlos Andrés Pérez, él dijo, ah, no, Oye, este es el puente agarró, oye, para llegar a Carlos Andrés Pérez y bueno, que nos ayude o que me ayude. Y bueno, entonces él nos esperó, bueno, nosotros los esperamos, incluso no teníamos dónde, sino que los tipos del parque, los trabajadores del parque, nos pusieron unas mesitas, unas sillas de esas de jardín, y entonces, bueno, arreglamos el micrófono y la grabadora de video, etcétera, etcétera, ahí de improviso. Cuando llegó Fidel y se sentó, bueno, tuvimos una conversación de más de una hora. De una hora, exacto. Donde Fidel habló de lo humano y lo divino. Incluso estaba próximo a celebrarse, me recuerdo, los Juegos Panamericanos en Cuba. Claro. Y bueno, yo, entre otras cosas, le pregunté eso, pues, sobre los Panamericanos. Entonces él me echó, este es un tipo que tenía una cosa muy interesante. El dominio, bueno, una memoria de elefante y el dominio de las cifras. Entonces, ¿de dónde nos disponemos tanto para tal cosa y tal? Y esto nos costó tal y aquello tal y va a venir tanto. El hombre era realmente un vendedor de lo suyo, de su idea, de su país, de su sistema. Y convencía. Fíjate que hubo un momento que Latinoamérica entera, de México hasta Argentina, todo el mundo era fidelista. Sí, sí, exacto. Sí. No te digo el comunista, el socialista, no. Sí, fidelista, sí. Sí. Y bueno, se dio esa ocasión, le hicimos la entrevista esa que te digo, los temas fueron muy variados, por eso no recuerdo, te puedo decir ese, porque, bueno, me tocó la posibilidad de preguntarle sobre eso, y el hombre me echó el cuento completo sobre lo que iban a hacer los Panamericanos, que resultaron exitosos como ellos esperaban, y siguen siendo una potencia latinoamericana en el deporte, no se le puede negar, béisbol, atletismo, sí, en muchas especialidades. Sí. Bueno, desde luego, ese Fidel que yo conocí, la contracara es la que después conocimos cuando él vino a apoyar a Chávez, vino a darle instrucciones a Chávez, y Chávez se convirtió en el monigote de Fidel Castro. Igual que ahora Maduro es el monigote del castrismo. Correcto. De Díaz-Canel y toda su pandilla sinvergüenza, que lo que quiere es seguir en la manguangua, que le den todo y disfrutando de una vidorria, mientras el pueblo, tanto de Venezuela como de Cuba, está pasando hambre. Sí. Ahora, a todas estas, ¿consiguió el préstamo? ¿El préstamo? No el préstamo, era los créditos blandos para pagar el petróleo. Sí, pero lo consiguió. Sí, ahora, bueno, ahora no digo que lo consiguió. Lo consiguió y lo rebasó. Dueño. ahora es el dueño de la cuestión. Sí, pero bueno, sí. Claro, lo importante de todo esto es la parte. Tú que trabajaste en la industria petrolera, tú tienes que haber notado el cambio. Además, estamos hablando aquí frente a frente porque la situación de Venezuela dio o nos obligó, nos puso en el disparadero de que, bueno, te quedas y pasas hambre o te vas y resuelves como puedes. Y resuelve tu vida, sí. O sea, un antes y un después. Claro, pero lo interesante es el haber estado ante una personalidad que, oye, y haber tenido esa oportunidad, pues como no todos los periodistas la tuvieron, pues, ¿no? Eso. No, claro. Yo te digo que el personaje es eso, un personaje. El hombre es un vendedor de lo suyo, porque te decía anteriormente, muy interesante, el tipo además muy bien dateado. Fíjate que tenía, por dicho, porque después se murió, tenía un discurso sobre nacionalista, que tú le escuchabas, no, chico, pero todo,
Dice, no, por eso mucha gente en Venezuela decía, no, vale, no necesitamos a Fidel Castro, un Fidel Castro. Claro, sí, eso es lo que necesitamos. Sí, Sí, claro, entonces, sí. lo que nos tocó es un engendro de Fidel Castro. Claro, sí, que de hecho, fíjate, cuando él llega a Venezuela, oye, ¿quién no se movilizó para el aeropuerto a recibirlo? Personalidades, o sea, los que fue un 23 de enero que se presentó Fidel en Venezuela por los actos de celebración del 23 de enero en la calle de Pérez Jiménez, y bueno, y aquello fue un pueblo lanzado a la calle en apoyo a Fidel Castro. Sí, sí, o sea, oye, y quien no lo apoyara, o sea, oye, ¿no? Y los intelectuales escritos y tal, o sea, que muchos de ellos después empezaron a tratar de borrarse de las listas, pero eso queda en la historia. Bueno, pero la experiencia, oye, gracias por contar y gracias por compartirla, ¿no? Un placer, mi compadre. Sí. Entonces, mira, Cándido, bueno, también otra vez agradecido aquí. Este programa Somos de Katia, pero aquí estamos entre panas. Entre panas y de Katia. Y de Katia, claro, Katia no se rinde, por eso yo me acuerdo cuando tú me decías, oye, vale, mira, déjate estar hablando maracucho ni nada de eso, aquí hay que hablar de Katia, mi pana. Un saludo para todos. Sí, bueno, hasta la próxima, un placer. Muchísimas gracias. Muchachos de la generación 77. Aquí vamos, gracias.